En esta sección vamos a ver temas relacionados a cómo expresar lugares, cantidades y tiempos en inglés. Vamos a empezar con las palabras para indicar lugares. On quiere decir sobre. Se usa para indicar que algo está sobre algo. In significa dentro. Esta palabra se usa para indicar que algo está dentro de un lugar. At quiere decir en, pero se refiere a algo que está distante. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se usa. Pero mientras tanto recuerden que at es un lugar que está un poco lejano. Here significa aquí. There significa allá. Everywhere significa en todas partes o en todos lados. Nowhere significa en ninguna parte o en ningún lado. Elsewhere significa en otra parte. Observen que en las últimas tres palabras, everywhere, nowhere, elsewhere, son en realidad variantes de la palabra where, que significa dónde. Every significa todos o todo. Cuando lo juntamos con where, que literalmente significa dónde, pero expresa una ubicación o un lugar, entonces lo que tenemos es que estamos diciendo en todas partes, o en todos lados, o en todos lugares. Nowhere, estamos juntando no con where, es decir, ningún lugar. Else significa otro. Elsewhere, otro lugar, o en otra parte. De todas estas palabras para indicar lugares estamos marcando en color rojo las que son muy comunes y que pueden causar confusión. On significa que algo está encima de algo. In significa que algo está adentro de algo. Y at significa que algo está en un lugar más o menos lejano. El detalle es que estas tres palabras, si se tuvieran que usar en español, usaríamos la palabra en para las tres. En la mesa, en el cajón, en la escuela. En todos esos casos, en español, estaríamos usando una misma palabra para indicar una ubicación distinta, pero en inglés no. En inglés es específico. Se usa una palabra para indicar que algo está sobre otra cosa, otra palabra para indicar que algo está dentro de un lugar y otra palabra para indicar que algo está en otro lugar un poco más lejano. Vamos a ver más a detalle on, sobre. Un ejemplo del uso de on podría ser the pen is on the table. La pluma está sobre la mesa. There's a fly on the wall. Hay una mosca sobre la pared. On puede ser en una superficie horizontal o en una superficie vertical. Por eso es que estoy poniendo aquí este ejemplo de la mosca en la pared. On, de nuevo, es que algo está sobre otra cosa, pero esto puede ser horizontal o vertical. Leave it on the floor. Déjalo sobre el piso. Ahora vamos a ver otros usos de on, porque no siempre se usan para expresar que algo está sobre otra cosa. Estos son los usos distintos, nada más para que sepan que existen. Lo que probablemente les van a pedir en el examen de Ceneval es que elijan la palabra correcta on, in, at, elsewhere, here, there, etc. en un enunciado. Entonces, si en el enunciado en la pregunta se indica que algo está sobre otra cosa, la palabra correcta es on. Pero, para que estén conscientes de esto, vamos a mostrar a continuación otros usos de on que no tienen nada que ver con lo que acabamos de mencionar. Please be on time. Por favor, llega a tiempo. Aquí estamos usando on para pedir que alguien llegue a tiempo. Lo que estamos pidiendo en inglés es que alguien esté sobre el tiempo, pero lo que significa es estar a tiempo. This book is on sale. Este libro está en oferta. Aquí estamos usando on para indicar que algo está en oferta. Literalmente quiere decir este libro está sobre oferta, pero lo que significa en realidad es que está en oferta. No está sobre una superficie, está en una oferta. Noten, sin embargo, que no estamos usando in porque no está dentro de la oferta, está en la oferta. I have a class on Mondays. Tengo una clase en lunes. De nuevo, aquí estamos usando on para indicar un tiempo. Literalmente en inglés estamos diciendo tengo una clase sobre el lunes o sobre los lunes, pero lo que quiere decir es tengo una clase en lunes. I'm on my way. Estoy en camino. Aquí estamos usando on para señalar que estamos en una condición. Estoy en camino. No es sobre una superficie, pero sí es sobre una situación o sobre una condición. Turn on the lights. Enciende las luces. Aquí on tiene un significado distinto. No quiere decir sobre, quiere decir encendido. Alguna vez habrán notado en algún aparato electrónico que tiene un switch que dice on o que dice off. On quiere decir encendido, off quiere decir apagado. Entonces aquí tengan cuidado porque on quiere decir sobre, pero en este contexto turn on quiere decir encendido. Turn es voltear o girar. On es encender.
Lo que estamos diciendo entonces es voltea a encender o, para hacerlo más sencillo, enciende. Entonces tengan cuidado. On quiere decir sobre, pero en este caso on también quiere decir encender o encendido. Entonces tengan mucho cuidado con este ejemplo en particular porque en este caso la palabra on no quiere decir sobre, quiere decir encendido. Por eso es que vamos a tachar este ejemplo, porque no quiere decir sobre. En los ejemplos anteriores, de alguna manera se está tratando de indicar que se está sobre tiempo, o sobre oferta, o sobre un día, o sobre una condición. Pero aquí en turn on no es sobre, es encendido. Vamos a ver el uso de on para el calendario. Para referirse a los días de la semana se usa on. Para meses y años se usa in. Por ejemplo, I have a history class on Mondays, que quiere decir tengo una clase de historia los lunes. My birthday is in May. Mi cumpleaños es en mayo. I was born in 1982. Nací en 1982. Observen que aquí solo usamos on para referirnos a un día de la semana, al lunes. Y usamos in para referirnos a un mes, mayo, y para referirnos a un año, 1982. Entonces tengan cuidado a la hora de usar on para fechas, porque solo se puede usar on para los días, para los meses y para los años se usa in. Y ahora sí vamos a ver in, que quiere decir dentro. Por ejemplo, the book is on the drawer. El libro está dentro del cajón. I left the keys in the car. Dejé las llaves dentro del carro. There's an umbrella in the kitchen. Hay una sombrilla dentro de la cocina. En todos estos casos estamos indicando que algo está dentro de un lugar, ya sea dentro de un cajón, dentro de un carro o dentro de un espacio de una casa, que en este caso es la cocina. Podría ser dentro de una recámara, dentro de la sala, dentro del baño. En este caso es dentro de la cocina. Vamos a ver otros usos para in. Así como vimos como on, hay otros usos para in que no son necesariamente para indicar que algo está dentro de un lugar. Entonces es importante saber estos casos para no confundirse a la hora del examen. I'll be ready in 15 minutes. Estaré listo en 15 minutos. I'll keep it in mind. Lo tendré en mente. We're standing in line. Estamos en la fila. Stay in touch. Mantente en contacto. I'm already in bed. Ya estoy en la cama. En el primer caso, I'll be ready in 15 minutes. Estaré listo en 15 minutos. Estamos indicando un tiempo. Voy a estar listo en 15 minutos. La referencia que se hace es que dentro de un espacio de 15 minutos vamos a estar listos. Sin embargo, no nos estamos refiriendo a un espacio físico. Nos estamos refiriendo a un espacio de tiempo. El segundo ejemplo, I'll keep it in mind, quiere decir lo tendré en mente. Lo que estamos diciendo es que tendremos algo dentro de la mente. We're standing in line, el tercer ejemplo, quiere decir estamos en la fila o estamos formados. Aquí estamos diciendo que estamos dentro de la fila. Cuarto ejemplo, stay in touch, mantente en contacto. Aquí se le pide a alguien que esté dentro de una situación, que es estar en contacto. I'm already in bed. Ya estoy en la cama. Es el último ejemplo. Aquí se está diciendo que alguien ya está adentro de su cama y eso lo que quiere decir es que ya está en la cama tapado con las cobijas. Así que técnicamente sí está esta persona dentro de un lugar físico que sería la cama con cobijas, etc. Como podrán ver, en todos estos casos, si bien no nos estamos refiriendo de manera directa a un espacio físico, de todos modos estamos usando in para referirnos a el hecho de que estamos dentro de algo, ya sea de un tiempo, de una situación, de un pensamiento o de una fila. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de at, que significa en, pero a distancia. Por ejemplo, I left my car at home. Dejé mi carro en casa. Alguien podría decir eso, por ejemplo, si tomó transporte público para llegar a su oficina o a la escuela o a algún otro lugar y está diciendo que dejó su carro en su casa. Su casa en este caso estaría a cierta distancia. Por lo tanto, no estamos usando on ni estamos usando in. Estamos usando at, porque at indica cierta distancia, que puede ser poca o mucha, pero indica distancia. Segundo ejemplo, there's somebody at the door. Hay alguien en la puerta. Esto se podría decir cuando alguien está tocando la puerta. Una puerta no necesariamente está a mucha distancia, digamos, de una sala o de una cocina o de una recámara, pero sí está a cierta distancia y por eso estamos usando
at. There's somebody at the door. Hay alguien en la puerta. Con at indicamos distancia, que de nuevo puede ser mucha o puede ser poca. I'll see you at the party. Te veré en la fiesta. Aquí estamos indicando que vamos a ver a alguien en una fiesta y esta fiesta puede ser a una distancia de tiempo o a una distancia física. Es decir, la fiesta podría ser en una casa distinta o podría ser en una fecha distinta. Existen esos dos tipos de distancia, de tiempo y de lugar. Y por eso estamos usando at, porque sabemos que la fiesta va a ocurrir a cierta distancia. Vamos a ver otros usos para at. Let's meet at 10 o'clock tomorrow. Veámonos a las 10 mañana. Aquí estamos diciendo que vamos a vernos a una distancia de tiempo, a una hora específica, a las 10 de la mañana. Por eso usamos at. Otro ejemplo. At last we're here. Por fin estamos aquí. De nuevo estamos usando at para referirnos a una distancia de tiempo. En este caso estamos diciendo por fin. Cuando decimos por fin, estamos diciendo que ha transcurrido ya cierta cantidad de tiempo. Ya hay una distancia de tiempo entre el inicio y el momento en el que lo estamos diciendo. Por lo tanto, estamos usando at. At least we ate. Por lo menos comimos. Este es uno de los casos en los cuales no necesariamente nos estamos refiriendo a distancia cuando usamos at, sino a una situación en específico. En este caso es por lo menos. Podría ser también at most, que quiere decir cuando mucho o por lo mucho. Y esa es otra de las variantes para usar at, así que ténganlo en cuenta. Por lo general es para indicar una distancia, pero puede ser también para referirnos a una situación. At least, at most. Por lo menos, por lo mucho. Otro ejemplo. We'll be at most 5. Seremos por lo mucho 5. Esto es parecido a at least, nada más que en este caso estamos diciendo at most. Esto es lo que les decía hace un momento. Así como tenemos at least, que es por lo menos, también tenemos at most, que es cuando mucho o por lo mucho. No se indica una distancia, sino la ubicación de una situación. Uno más. At that point, it ended. En ese punto, terminó. Aquí estamos refiriéndonos a una especie de distancia en el tiempo también. En ese punto, que quiere decir después de transcurrido cierto tiempo o cuando transcurrió cierto tiempo y llegamos a ese punto. Por lo tanto, en este caso, at that point, sí estamos indicando una especie de distancia, pero distancia en el tiempo. Entonces recuerden que se puede usar at para indicar una distancia física, es decir, una distancia en metros, en kilómetros, etc. O puede ser para indicar una distancia en el tiempo. Let's meet at 10 o'clock. Veámonos a las 10 de la mañana. O para indicar un punto en una situación, que puede ser at least o at most. Vamos a ver ahora palabras para indicar cantidades. All quiere decir todo o todos. None quiere decir ninguno. Some quiere decir algo o algunos. Every quiere decir cada uno. Little quiere decir poco. Much quiere decir mucho. Big quiere decir grande. Small quiere decir pequeño. Large quiere decir grande. Medium, mediano. Long, largo. Short, corto. Tall, alto. Todas estas palabras indican de alguna manera cantidad. Tengan en cuenta las primeras 4. All, none, some y every. ¿Por qué? Porque estas aparecen específicamente en la guía de Ceneval para inglés. En particular, tengan cuidado con all y every, porque pueden tener usos distintos. All es absolutamente todo. Every es cada uno. Es como si estuviéramos indicando a cada uno de los elementos en un grupo. Por ejemplo, podríamos decir every time y quiere decir todo el tiempo. También podemos decir all the time y quiere decir también todo el tiempo. Pero cuando decimos every, nos estamos refiriendo específicamente a los integrantes de un grupo. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de all y none. It's sunny all the time. Está soleado todo el tiempo. All flavors are good. Todos los sabores son buenos. None of you saw it. ¿Ninguno de ustedes lo vio? Y básicamente all y none significan lo contrario. All significa todo, none significa ninguno. Ahora vamos a ver algunos usos de some. Some of you may remember this. Algunos de ustedes podrían recordar esto. I would love some tacos. Me encantarían algunos o unos tacos. Aquí estamos usando la palabra some para decir unos. En este caso, unos tacos. En inglés lo que estamos diciendo literalmente es que nos gustaría algunos de algo, pero lo que estamos tratando de decir es que nos gustaría un poco de algo o unos de algo para referirnos a un poco de esto. Otro ejemplo. There's some ice cream left.
queda algo o un poco de helado. De nuevo, se puede usar some para decir alguno o un poco, pero en realidad nos estamos refiriendo a una porción de algo. Ahora vamos a ver ejemplos del uso de every. Every time we go to the movies is fun. Cada vez que vamos al cine es divertido. Every one of you is different. Cada uno de ustedes es diferente. There's a flavor for every person. Hay un sabor para cada persona. En este caso estamos usando every para referirnos a cada vez que ocurre algo o a cada uno de los integrantes de un grupo. No estamos diciendo todas las veces que vamos al cine es divertido. Estamos diciendo cada vez. No estamos diciendo todos ustedes son distintos. Estamos diciendo cada uno de ustedes es diferente. No estamos diciendo hay un sabor para todas las personas. Estamos diciendo hay un sabor para cada persona. Es decir, every es una manera más específica de referirnos a todos los integrantes de un grupo. Vamos a ver ahora palabras para indicar tiempos. Now quiere decir ahora. Later, después. Sometimes, a veces. Always, siempre. Never, nunca. Often, seguido. Seldom, rara vez. Before, antes. After, después. Today, hoy. Yesterday, ayer. Tomorrow, mañana. Quick o fast, rápido. Slow, lento. Spring, primavera. Summer, verano. Autumn o fall, otoño. Winter, invierno. Todas estas palabras indican tiempos y es importante saberlas, pero vamos a marcar en rojo las que vienen específicamente en las guías de Ceneval. Sometimes, always, never, often y seldom. En particular, acuérdense de often y seldom, porque no son palabras tan comunes como sometimes, always y never. Often quiere decir seguido, seldom, rara vez. Es decir, quieren decir lo opuesto. Y también acuérdense de estas que estamos marcando en azul. Spring, summer, autumn, que también es fall, y winter, que son las estaciones del año. Hay una serie de preguntas en las guías de Ceneval en las cuales se describe las actividades que hizo una persona durante sus vacaciones, que fue a la playa, que estuvo nadando, etc. Y lo que se pide en las preguntas es que se identifique qué estación del año fue en la que ocurrió. Pues en este caso, como fue a la playa, hacía calor, etc., sería en verano. Verano es summer. Entonces por eso acuérdense bien de esto. Puede ser también que les pregunten cuándo ocurrió o en qué estación del año ocurrió algo que le pasó a alguien que fue a esquiar en la nieve. ¿Cuándo pudo haber ocurrido eso? Pues en el invierno. Entonces acuérdense no nada más de las palabras que les indican cuando ocurre algo, que sería now, later, sometimes, always, never, often, seldom, before, after. También acuérdense de las palabras para identificar estaciones del año. Vamos a ver algunos usos de sometimes, always, never, often y seldom. Sometimes I write stories. A veces escribo cuentos. I'm always on time. Yo siempre estoy a tiempo. It's now or never. Es ahora o nunca. Let's do this often. Hagamos esto seguido. We seldom forget this. Nosotros rara vez olvidamos esto. Estos son solo ejemplos del uso de estas palabras para que sepan cómo se usan, qué significado tienen. Y estas palabras, como mencioné con anterioridad, es importante saberlas porque son las que se usan específicamente en las guías de Ceneval. Vamos a ver un poco más a detalle las estaciones del año y vamos a empezar viendo los meses de las estaciones. Esto viene al caso por el ejemplo que les había comentado antes. En una de las guías de Ceneval viene una serie de preguntas respecto a la descripción que da alguien de sus actividades durante sus vacaciones. Entonces puede venir ahí una descripción de los meses y de las actividades o una descripción de las estaciones del año. Y en la pregunta piden que se identifique o la estación o el mes en el que ocurrió. Por eso es que es importante saber los meses de las estaciones. Spring, que es primavera, ocurre en March, que es marzo, April, que es abril, y May, que es mayo. Summer, que es verano, ocurre en June, que es junio, July, que es julio, August, que es agosto. Autumn o fall, que es el otoño. Ojo, para el otoño se usa tanto autumn como fall. Los dos son válidos. Bueno, los meses del otoño son September, que es septiembre, October, que es octubre, November, que es noviembre, y finalmente winter, que es invierno. Los meses del invierno son December, diciembre, January, enero, February, febrero. No se preocupen tanto por la pronunciación. Preocúpense por identificar cuáles son los meses y a qué estación del año pertenecen, en caso de que les pongan una pregunta en la cual tengan que identificar qué estación del año ocurrió entre junio y julio, por ejemplo. Si ustedes identifican los meses, ahí van a saber que es verano.
que es summer. Otro detalle importante sobre las estaciones. Para referirse a las estaciones del año se usa in. Por ejemplo, in the spring, en la primavera; in the summer, en el verano; in the fall o in autumn, en el otoño; in the winter, en el invierno. Acuérdense entonces de la siguiente regla. Para referirnos a algún lugar en el calendario, si va a ser para referirnos a un día de la semana, usamos on. Para todo lo demás, meses, estaciones o años, usamos in. Esa es la regla. Días de la semana, on. Todo lo demás, in. Con esto terminamos la sección sobre lugares, cantidades y tiempos.